Shalom, shalom y bendiciones. Aquí te habla tu pastora Xiomara Díaz con un nuevo masterclass, como todos los martes con nuestros masterclass, bajo el tema el Ayin Ara, conocido como el mal ojo. Sí, este tema nace por la masterclass que estuvimos la semana pasada. Si no viste la clase pasada sobre la envidia, te invito a que vayas y sintonices esa masterclass pero que sé de que sé, será de mucha bendición. Y entonces, hablando de ese tema, sabemos que la envidia no surge de la nada, surge de lo invisible, de lo que nadie ve, pero viene de ¿qué? Del mal ojo. Sí, de la yin hará. Te voy a estar hablando que esto no es una superstición, esto no es una ideología, también no vengo a cambiar tu perspectiva, solamente vengo a exponer una información que viene de la tradición judía y sobre todo que viene con conocimiento y con profunda información y respaldo de la Torá, que es la palabra del Eterno, y la Kabbalah, que es el libro que trae los secretos de la palabra de la Torá. También hay respaldo del Talmud y de otros libros y aún de experiencias humanas que sabemos que el mal ojo sí existe, no como una superstición, no como una religión o algo, sino que es una energía que se mueve en el mundo superior, que hace manifestación en el mundo que tú y yo vivimos, el mundo material, y que de ahí también se mueve lo que es la envidia. ¿Ok? Así que vamos a entrar rápidamente en estos misterios de la Torá, en esto, lo que es el mundo espiritual, cómo se mueve el mundo espiritual. Quiero ser y tratar de ser lo más breve posible para hablar y acudir, ¿verdad? Toda la información que pueda darle en este masterclass. Así que siéntate, toma notas, toma puntuación, instrúyete, porque esto sí se mueve en el mundo espiritual y esto lo vamos a ver porque empezó en mundos superiores antes de la creación del hombre. Así que el Ayin Hará, en español, mal de ojo, quiero que entiendas que no es nuevamente una superstición, no es una creencia folclórica, no es un cuento de hada, no es un invento, no es algo de nueva era, ni nada de brujería, ni de hechicería. No, esto es algo, es un concepto verdadero, un concepto antiguo y un concepto profundo en la tradición judía, mencionada en la Torá y desarrollado por sabios, explicándolo con precisión en la Kabbalah y en otros libros como el Talmud. Así que vamos a estar usando algunos de estos escritos de estos sabios para que podamos entender lo que es el mal de ojo. A lo largo de las generaciones, a lo largo del pueblo de Israel, se habla mucho de la mirada humana, la fuerza, la energía, lo que se mueve en una sola mirada. Y ese es el Ayin Hará. Ahí es que vamos a hablar. Porque la palabra habla claramente que si tu ojo es de cuestión de caer, que te lo arranques y lo botes. No está hablando que literalmente, sino que por aquí es que entra. Por aquí se abren canales. Yo digo que entra porque ahí se mueven cosas en nuestro interior que provoca que se abran canales, que se muevan energías. Y no estamos hablando de otra cosa que no sea cómo se mueve el mundo espiritual y el mundo material, que aunque no lo vemos, sí, así se mueve a través de energía. Si usted busca psicológicamente y neurológicamente, sabemos que el cuerpo se comunica por frecuencia, que hay comunicación bajo frecuencia, que mis palabras ahora mismo están provocando una frecuencia. Este mundo está movido y sostenido por energía. Y el Ayin Hará, el mal ojo, es un tipo de energía, es una fuerza que posee el hombre, el ser humano, que se puede utilizar para bendecir, se puede utilizar para ayudar, se puede usar
para crear buenas fuerzas, pero también puede debilitar a las personas, puede traer un efecto contrario, puede maldecir, así provocando en la persona que hizo el mal ojo envidia. ¿Ve? Por eso digo que entra, porque despierta. Comienza a que a crear deseos no resueltos, comienza a crear envidia, comienza a crear comparaciones, ¿ok? No te quiero infundir miedo. Mi intención no es que usted venga y cambie su ideología o su creencia, no, es despertar conciencia. ¿Por qué despertar conciencia? La protección espiritual no surge a lo loco, no surge de un aislamiento, no surge porque yo quiero desaparecer, meterme en una cajita, que nadie me vea, que nadie me mire. No, ¿sabes? No viene de la idea de usar amuletos, que eso se ve con la tradición en la historia, que comienzan a utilizar amuletos porque el ser humano comienza a darse de cuenta del mal ojo, que sí existe, que sí se mueve, que sí trae efecto. ¿Y qué pasa? Quiero traerte para que traigas orden a tu vida, para que traigas conciencia a tu vida y para que así en la humildad y en la conexión de Hashem, del Eterno, de Abba Padre, puedas que arbitrar. No despierte, no uses el mal ojo y puedas también cuidarte con tus acciones, con tu hablar del mal ojo. ¿Ok? ¿Qué pasa? El mal ojo o el Ayin Hara no actúa de forma arbitrativa o arbitraria. Encuentra espacios cuando una bendición queda expuesta. ¿Entendieron? Es cuando algo queda expuesto, cuando algo tú lo dices, cuando algo tú lo divulgas, cuando algo tú lo traes. Y cuando el alma se debilita o cuando se pierde el equilibrio entre el interior y el exterior, aquí es que hace el efecto. No encontrarás soluciones rápidas. No, en esta masterclass no te voy a traer a alusiones y cosas mágicas. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de despertar conciencia. Estamos hablando de cuidarnos. Estamos hablando de tener el conocimiento. ¿Qué prácticas y qué moveres yo debo de hacer? ¿Cómo me debo de proceder para establecer esas herramientas de protección basado que en la Torá, basado que en nuestras palabras, en la oración y en la sabiduría, ¿ok? Cada enseñanza que voy a tratar de traer aquí en esta masterclass la traigo con respeto, con claridad y con responsabilidad espiritual. ¿Ok? Cómo el mal ojo actúa, por qué afectas las áreas de nuestra vida como la salud, la pareja, las bendiciones, los hijos y sobre todo cómo protegerse del miedo, de la obsesión y de no desviar el camino de la fe y de la fe auténtica, por favor. ¿Ok? Así que vamos a entrar rápidamente. ¿Qué es el mal ojo? ¿Ok? Sabemos que esto es un acto silencioso, un acto que no podemos ver, que no podemos distinguir, que se presentó mucho antes del mundo, del ser humano, y está organizado por un lenguaje espiritual que es la mirada. Esto lo podemos ver desde la intuición humana, desde el principio de la era humana, en donde se puede bendecir, se puede elevar, se puede transformar, se puede fortalecer, pero también puede herir, debilitar, desviar el destino de una persona.
Este fenómeno es conocido por diferentes culturas, por diferentes creencias y tradiciones, pero esto viene, el mal ojo, fue recibido en la tradición hebrea con su nombre preciso y espiritual, Ayin Ara. Mirada dañina. Escúchelo bien. Mirada dañina. Y aunque muchas sociedades han desarrollado símbolos y rituales para protegerse de ella, solo en la Kabbalah se explica su origen, su raíz energética y su funcionamiento en el alma humana. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esto del mal ojo, como ya les dije, comenzó en supervivencias antiguas, en aldeas, en donde dependían mucho de lo que es el equilibrio interno. La envidia, la comparación y la rivalidad amenaza la armonía de estos grupos, y la mirada era el primer canal donde esas emociones se manifestaban. Mucho antes que existieran los sistemas religiosos que conocemos hoy en día, ya se entendía que la hostilidad proyectada desde los ojos podía afectar la salud, la fortuna o la vida emocional de la persona. Así que con el tiempo se creó un miedo, se creó un temor sobre el mal ojo. ¿Y qué pasa? Que empiezan entonces a dar origen a amuletos, símbolos y prácticas para que el ser humano utilizara, adquiriera, sin entender la comprensión espiritual que esto, ¿verdad?, conlleva. Y yo te puedo mencionar sin número de cosas, como en Egipto el ojo Horus, si no me equivoco, que encarnaba protección y restauración. En Mesopotamia, que, ¿verdad?, que creaban súplicas de que el ojo que me odia no me alcance. Entonces creaban rituales con agua, arcillas, palabras protectoras, comprensiones espirituales verdaderas que aún no habían entendido y aclarado su vida. En Grecia y en Roma también viene la intuición universal. Por eso es que los griegos utilizan el oftalmo vascano, que era la fuerza que deterioraba la belleza, enfermaba a los niños y arruinaba la buena fortuna. Los romanos, que, ¿verdad?, por eso es que adornaban sus carros con amuletos de protección, para evitar que alguna mirada dañina, envidiosa, dañara el triunfo de ese romano, o de esa guerra, o de eso que llevaba a cabo. Así que las sociedades por años sabemos y vemos cómo esto ha sido un mecanismo, cómo esto ha sido algo pasado por generaciones, por culturas, como en Turquía y Persia, que surgió el ojo azul que hoy vemos en pulseras, cadenas, casas. Vemos también en los budas como ellos ponen espejos, alegadamente cuando tú vas a entrar a su casa tienen un espejo, porque pues la energía negativa o el mal ojo chocaba con ese espejo y no permitía que entrara a la casa. O sea, hay muchas cosas que podría sin número tú pensar en algunas que yo no haya mencionado, que el propósito es absorber la energía negativa antes que alcance la persona, pero sabemos entendiendo con conciencia cómo se mueve el mundo espiritual, su función no son las correctas, ¿ok? Un objeto se desvía, pero no transforma su energía. Entonces, ahí es que yo me quiero basar, porque si vamos, el concepto del mal ojo ya estaba presente en el contexto o en el texto que está en Proverbios 23, del 6 al 7, nuevamente
Quiero que lo anotes para que sepas que estamos basados en la Torá. Y esto se encuentra en Proverbios 23, del 6 al 7. Lo voy a leer rápidamente para que usted lo vea, que está aquí. Dice: no comas la comida de un hombre tacaño, no seas avaricioso por sus manjares delicados, porque él es como alguien que lleva la cuenta, come, bebe, él te dice, pero no es sincero. ¿Ok? Lo estoy leyendo en la traducción. Ay, Dios mío, Padre. En la traducción hebrea, ¿verdad? Para que usted sepa cuál es. Y vamos a buscar también, ahí vemos cómo se asocia con la codicia y la intención egoísta, que pienso más que en mí. Pero también vamos a buscar Deuteronomio 28, del 54 al 57. Vamos rápidamente, Deuteronomio 28. Vamos aquí a abrirlo rápidamente porque quiero leérselo con base bíblica para que usted entienda. Así que vamos rápidamente a Deuteronomio 28. Del 54 al 57. Aún el hombre más manso y sensible entre ustedes estará sin piedad para con su hermano, su amada esposa o hijos que sobrevivan. El grado que él rehúse compartir con ninguno de ellos la carne de sus hijos, los cuales están comiendo, porque si lo hiciera no quedaría nada para él. En la severidad del asedio y la aflicción que tus enemigos están infligiendo sobre ti en todos tus pueblos. La más delicada y sensitiva mujer entre ustedes, tan sensitiva y delicada que ella no pensaría en tocar la tierra con la planta de sus pies, despreciará tanto a su propio esposo amado, hija e hija, que ella secretamente, esa es la clave, comerá lo que sale de ella después del parto y aún a sus propios hijos según les da a luz. Tan desesperadamente hambrienta ella estará en al severidad del asedio y aflicción que tus enemigos están afligidos sobre ti en tus pueblos. ¿Ok? Esos son dos versículos base. Y el Deuteronomio, ¿verdad? Ya le dije que el Proverbio 23, del 6 al 7 está asociado con la codicia y la intención egoísta. Deuteronomio 28, del 54 al 57 es donde se describe la carencia extrema, despierta envidia incluso en los familiares. Así que estas referencias demuestran que en Al-Jin Ará no nació del contacto cultural, no de cosas religiosas, sino de tradición hebrea. Ya lo contemplaba desde el principio con un aspecto esencial del alma humana. La Cábala enseña que el Al-Jin Ará no es un hechizo ni una superstición, sino una distorsión que nace de la carencia interior. La mirada del que siente falta proyecta esa vibración que afecta a otro ser cuando éste tiene un espacio espiritual vulnerable. La causa no es la mirada en sí, sino el estado interior del que mira y del que recibe. Por eso la Torá y los sabios insistieron tanto en desarrollar el buen ojo, el Ajin Tová, la mirada buena, generosa y expansiva, como un antídoto natural del Ajin Ará. ¿Ok? Que se refleja el reconocimiento con una mirada, un canal de energía, de buena, de bondad, de buenas obras, de gestos buenos, de cuidados. Así que cuando nosotros nos vemos
con una falta donde la mirada no solo afecta, sino que revela el estado del alma, incluso en este mundo moderno donde la ciencia domina la narrativa pública. El mal ojo sigue presente en el lenguaje, la cultura, la psicología contemporánea desde muy pequeño. ¿Por qué? Esto se encuentra en la presión social, en el bloqueo emocional y en la energía pesada. La envidia contrae la luz interior y esa contracción abre un espacio donde la influencia externa puede entrar. El mal ojo es universal, pero su comprensión verdadera es profundamente espiritual. La Kabbalah, que habla desde la raíz espiritual, que es la falta interior que se proyecta y la luz interior que se debilita cuando uno se desconecta de su plenitud. De ahí lo vemos, lo sentimos y nace el mal ojo. La primera mirada que se dejó sombra en la creación al instante en que la luz se encontró con la carencia y la conciencia humana, aprendió por primera vez lo que es la envidia. Así que el mal ojo comenzó cuando la serpiente habló con Java en el jardín del Edén. Según la Kabbalah, la historia es mucho más profunda y el mal ojo no nació en la tierra. Su raíz está en el mundo espiritual antes de que se hiciera el primer ser humano. Así que, para poder entender cómo funciona el Ayin Erá, el mal ojo, en la vida cotidiana primero tenemos que viajar al origen del alma, a los mundos anteriores, a la creación visible de la que tú y yo podemos ver ahora mismo, donde el gesto, la mirada torcida del mundo. Ok. Los sabios enseñan que al principio solo existía la luz infinita del Eterno, ¿verdad? Eso lo sabemos, lo entendemos todo. Que era simple, era perfecta, sin ningún límite. Cuando la luz quiso revelarse en mundos creados, fue necesario formar vasijas. Tú y yo somos vasijas. El mundo, la creación, los árboles, todos son vasijas, ¿ok? Recipientes capaces de contener esa energía. En el lenguaje de la Kabbalah, esas vasijas son estructuras de conciencia. Forma en que la luz pueda manifestarse sin desbordarse. En el primer intento, algunas vasijas no soportaron la intensidad de esta luz y se quebraron. Era demasiada revelación para tan poco contenedor. Y esa ruptura, conocida como la ruptura de las vasijas. ¿Qué pasa? Significa que se generó un tipo de realidad donde hay luz, pero desordenada. Hay energía, pero sin dirección. Hay deseo, pero sin propósito. Entonces, esas chispas de luz caídas, de esas que se rompieron, dieron origen a un sistema espiritual paralelo llamado en la Kabbalah el otro lado. Un ámbito donde la sensación dominante no es la plenitud, sino la falta. Lo que usted posiblemente conozca como hay en el mundo espiritual de los ángeles caídos o el mundo espiritual de lo malo, pues nosotros en la espiritualidad hebrea y en la Kabbalah se dice el otro lado. El lado donde está la carencia, donde está la falta. ¿Ok? Ahí es que antes que existiera la envidia, ya existía la energía del mal ojo. ¿Ok?
Así que, dicho esto, no nace la serpiente. Ya estaba. Ahora, la serpiente no es lo que usted se imagina, el animalito, ni nada de eso. No, 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 no. Eso vino después como consecuencia de la caída. La serpiente tenía entendimiento, podía comunicarse, era consciente del mundo espiritual. Así que en el término de la Kabbalah, la serpiente era una entidad que servía de puente entre lo puro y el otro lado. Provenía en parte de esas chispas caídas del caos que había acontecido antes que se creara este mundo en que tú y yo existimos. ¿Cómo te compruebo eso? En Génesis, cuando dice que estaba todo vacío, estaba desordenado. ¿Por qué estaba vacío y estaba desordenado? Porque el Eterno ya había creado unas vasijas, ya había creado unos mundos. Por eso le dije que la creación y todo son vasijas para que pudiera entender. Ya él había creado unos mundos, pero esos mundos no fueron suficientes para él poner lo que él quería poner. Por eso es que se conoce como la ruptura de las vasijas. Esos mundos fueron destruidos. Sí, sí. Existían unos mundos antes que existiera este mundo. Así que, en pocas palabras, el Eterno construía y destruía. Para decirlo, para que me puedas entender, él creó unos mundos buscando el mundo que podía servir para que tú y yo existiéramos. Y estamos aquí, en este universo. Nosotros siendo un microuniverso en un universo. ¿Ok? Así que, de esas chispas que habían caído, de esos mundos rotos, porque cuando, ¿verdad? Usted, en pocas palabras, cuando usted quema algo, ¿qué queda? Quedan como las cenizas, quedan esas chispas de lo que algo fue destruido. Y ¿verdad que se dice, si usted conoce muy bien del mover, se dice que esa chispa puede encender, ¿qué? Encender un fuego, encender algo, crear otra cosa. So, de esta chispa se creó el otro lado, ese lado vacío, ese lado de oscuridad, ese lado de carencia, ese lado que está falto de. De ahí es que viene el mal ojo, porque el mal ojo viene de una carencia que yo tengo en mi interior. ¿Ok? Entonces, la mezcla no era pura maldad, no era una cosa de que hay que era malo, sino que había una mezcla porque era un ser creado por el Eterno, pero conectado al sistema de la carencia. Entonces, por eso, cuando se habla de la serpiente, conocía el lenguaje espiritual, conocía que la luz de, ¿verdad? Que poseía o que cargaba Adán y Eva, y al mismo tiempo sentía una distancia dolorosa respecto a esa luz que cargaban ellos. Entonces ahí se esconde el misterio del mal ojo, donde la mirada de un ser que ves luz en otros, en un lugar de alegrarse, se contrae por dentro. Ese es el momento que despierta el primer Ayin Ara, el primer mal ojo. Mira de dónde viene. Esto tiene una raíz tan profunda que cuando lo ignoramos, por eso actuamos de las maneras que actuamos y no nos damos de cuenta que el Ayin Ara ya existía antes que Adán y Eva existieran, pero no se había manifestado hasta que ellos existieron. Así que tiene un origen espiritual, pero se manifiesta en la materia. Cuando hay una falta espiritual, no se ve hasta que es efectuado el efecto. Así que todo cambia cuando la serpiente ve por primera vez la primera pareja humana. Así que la Cábala describe a Adán y a Eva como almas de pureza,
vestían ropas de luz, su conciencia estaba conectada a la raíz divina, no conocían la vergüenza ni el miedo, vivían en armonía con la creación. Por eso es que Adán pudo poner los nombres que hoy tú y yo conocemos. Pero la serpiente que venía del lado de falta, esa visión fue un impacto. Así que vamos a imaginarnos algo así, como cuando alguien ha vivido siempre en la oscuridad y de pronto entra a un palacio lleno de lujo, lleno de luz, lleno de tanta belleza que deslumbra, y despierta en él algo que no es. Espérate. Esto, yo no tengo esto, yo no viví eso, yo no tengo accesible esto. Entonces, ¿qué? Comienza a mirar hacia adentro una carencia y cosas que él no tiene. Y de ahí es que nace el mal ojo. En ese momento se activa la admiración, primeramente, wow. Después se activa el deseo, yo lo quiero. Después entonces la comparación, ¿y por qué yo no lo tengo? Y finalmente la envidia y los celos. Así que cuando estamos trayendo esta historia, estamos viendo que esta identidad, al ver a Adán y a Eva, le creó admiración. ¡Wow! ¡Qué seres de luz tan bello y tan hermoso! Pero después, ¡ay! Yo quisiera tener esa luz. Y después, ¡ay! Pero yo no tengo esa luz. Y entonces después ahí empieza la envidia. ¿Por qué cargan la luz del Eterno? ¿Por qué tienen la luz del Eterno? Pero es que ellos no son mejores que yo. Entonces ahí es que vemos cómo Adán y Eva, siendo tan cerca del Eterno, tan plenos, tan completos, Él quiere su luz a ese nivel, su posición, y la distancia entre lo que ella es y lo que ellos son se vuelve dolorosa. Entonces ahí es que comienza la mirada de la serpiente a comer y a envenenar el interior. De ahí es que nace la envidia. La envidia nace que en vez de mirar y contemplar para bendecir, para desear lo mejor, para derramar bendición sobre ti, no, despierta el poseer, necesito, quiero. No para aprender, sino para derribar. Mire esto. ¿Por qué lo estoy trayendo a este mundo de la espiritualidad en la práctica de nosotros? Porque nosotros no nos estamos dando de cuenta que nuestro ojo no está haciendo daño, que nuestro ojo está contaminando la verdad, nuestro ojo está distorsionando, nuestro ojo está destruyendo no solamente lo que es conocido como el evangelio, el cristianismo, como usted le quiera llamar, está destruyendo el mundo entero. Porque hay tantas guerras, porque hay tantas rivalidades, porque nacen de una mirada dañina, nace del querer poseer, no el de mirar a una persona para aprender, sino para destruirla. ¿Por qué hoy en día nos ponemos tanto el pie? ¿Por qué hoy en día hay tanta competencia? ¿Por qué hoy en día hay tanta rivalidad entre los mismos supuestos pastores, evangelistas, ministros? Yo quiero traer una voz de alerta. Yo quiero traer una voz de conciencia. Que todo esto nace de una carencia que usted tiene. Y si usted carece de la conexión entre usted y el Eterno, la raíz divina, usted está dañado por dentro. Su alma está desequilibrada. Su alma está desconectada. Su alma no puede extraer la luz de lo espiritual para manifestarlo en lo material.
Por eso es que yo estoy hablando de este tema. No es para que usted venga ahí con que, ay, mira, la pastora Xiomara hablando de cosas que son supersticiones, se dañó, apostató. No. Es que esto se está viviendo día a día y estamos destruyendo nuestro mundo sin darnos de cuenta, porque como es algo invisible que no se ve a simple vista, está contaminando, está trayendo lepra y está enfermando nuestra sociedad por completo. Entonces tenemos que entender de dónde es que viene, porque entendemos en la Torah y en la Kabbalah que la mirada nunca es neutral. La mirada nunca es neutral. La mirada es un canal. Yo quiero que entienda que por eso él habla que la luz es la lámpara, los ojos es la lámpara de nuestro ser. La Torah no habla eso porque quiso poner y se escucha bonito. Es que esto es un canal. Es un canal de influencia. Es un canal espiritual que mueve las atmósferas espirituales y se manifiestan en el mundo, en la materia. Por eso es que la serpiente le habla sus palabras, que no son simples argumentos, son que flechas de conciencia cargadas de veneno en la comparación, porque tú no puedes comer, porque Hashem te limita. ¿Acaso no serás como él si comes? No habrá muchos ministros y muchas personas y seres espirituales y almas que nos harán esas palabras de flechas de comparación. Pero ¿por qué tú no? Pero ¿por qué si fulana puede hacerlo, tú no lo puedes hacer? ¿Y por qué si él no fue el bestseller, tú tampoco puedes ser el bestseller? ¿Y por qué si aquella lo hizo de esta manera, tú no lo puedes hacer mejor? Todas estas palabras que supuestamente vienen con palabras de consejo, con palabra de supuesta admiración para influenciar, para estimularte y para empujarte, realmente vienen de una mirada dañina que no solamente está envenenando a la persona, sino de la que lo está recibiendo. Entonces, muchas veces hablamos de que tiene que ver con la desobediencia porque nos enfatizamos en ese capítulo de la palabra de Génesis o la desobediencia, pero es que no se trata de la desobediencia solamente. Se trata de algo tan profundo como una mirada dañina. Porque la raíz de todo eso y de la caída del hombre vino por la dañina mirada que dio la serpiente. Así que la primera función del mal ojo es esa: hacer que la persona deje de sentirse bendecida con lo que tiene y se fije en lo que le falta. Cuando Eva escucha la serpiente, su mirada cambia por completo. Hasta ese momento el árbol había sido un límite claro hasta después del discurso de la serpiente, que Eva vuelve a mirar el árbol o el fruto, pero con una conciencia diferente, porque el texto dice que ella vio el fruto bueno para comer, agradable a la vista y deseable para alcanzar sabiduría. Este es el nacimiento de la mirada humana contaminada por la carencia. Así que el fin de la desobediencia realmente ya había nacido en la mirada. Ay, Dios mío, por eso es que el Ayín Ará no es una idea marginal ni una superstición tardía dentro del pensamiento judío. Al contrario, se trata de una fuerza espiritual reconocida desde las capas más antiguas de la Torá, desarrollada progresivamente por el Talmud, por el Zohar y pues lo que conocemos hoy en día por la Cábala.
Cada una de esas fuentes aborda el fenómeno desde un nivel distinto, revelado que la mirada no es un acto pasivo, sino un canal activo de energía espiritual. En la Torá, el concepto del ojo aparece repetitivamente como símbolo de intención interna. El ojo representa la manera en que el ser humano se relaciona con la realidad. Con el ojo vemos con el otro y con la bendición. No se trata únicamente de lo que se ve, sino de cómo se mira. La Torá describe el ojo bueno como una fuente de generosidad y expansión, mientras que el ojo estrecho está asociado con la carencia interior, la envidia y el juicio. Allí donde el ojo se vuelve limitado, la abundancia se contrae. Este principio revela una ley espiritual profunda. La bendición no depende solo de lo que una persona recibe, sino de cómo esa bendición es mirada por los demás y sobre todo por uno mismo. Cuando la mirada se llena de comparación, resentimiento o deseo por lo ajeno, se despiertan fuerza de restricción. Y la Torá no presenta esto como castigo, sino como consecuencia natural del desequilibrio espiritual. La Torá siempre sugiere que la mirada humana tiene la capacidad de abrir procesos en el mundo superiores. No toda mirada activa juicio, pero toda mirada genera una respuesta espiritual. Y cuando la mirada está alineada con humildad y reconocimiento del Creador, despierta misericordia. Pero cuando está impregnada a apropiación, a comparación o a juicio, despierta rigor. De este modo, el mal ojo, el ayin hará, no se entiende como un acto aislado, sino como una parte de un sistema correspondencia espiritual entre el mundo humano y el mundo superior. La mirada no actúa sola, sino que se integra en un entramo espiritual mayor. El ojo humano funciona como un canal de revelación que puede expandir o contraer bendiciones existentes. Así la Torá no advierte únicamente sobre lo que se mira, sino sobre la responsabilidad espiritual que implica mirar sin conciencia. ¿Estamos entendiendo? Ya voy terminando con esto. Los sabios enseñan que una parte significativa de las dificultades humanas en la salud, el sustento y la armonía familiar no provienen de decretos celestiales inevitables, sino del mal ojo. Esto no significa que toda dificultad tenga su origen con una mirada ajena, sino que la exposición innecesaria de la vida personal crea vulnerabilidad espiritual. El mal ojo no tiene el efecto o el poder de lo absoluto, pero sí afecta el punto de entrada. Y ahí es que quiero terminar con esto. El mal ojo se intensifica cuando la bendición se desconecta de su origen espiritual. ¿Cómo se desconecta de su origen espiritual? Cuando yo expongo o hablo de más, cuando expongo o hablo las cosas que deberían ser no secretas, pero familiares, no expuestas al ojo público. Cuando queremos mostrar y mostrar y mostrar y mostrar y no tenemos cuidado de poner límites. Por eso, y ya voy terminando con esto, porque
Hay tanto para profundizar en este tema. Está el libro del Zohar, está el Talmud que habla sobre esto. Podemos profundizar toda, pero yo quería traer algo en general. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos a quien nosotros le contamos nuestros sueños, con quienes nosotros nos sentamos a la mesa a hablar, con quienes nosotros exponemos cosas, que no todo se tiene que escribir en las redes sociales, que no todo se debe de exponer y divulgar, porque ese puede ser tu descuido mayor en permitir que la mirada en el estado espiritual te afecte y traiga problemas y consecuencias. Porque la protección no se basa en miedo, sino que en la conciencia y en el equilibrio interior. Dicho esto, cuando usted tiene equilibrio interior, usted sabe qué usted expone y qué usted no expone. Usted sabe con qué usted habla y con quién usted no habla. Usted sabe con quién usted comparte y con quién no comparte. Y no te estoy diciendo que seas antisocial y decir, no, porque yo aprendí de la doctora del alma, la doctora Xiomara, o las coach o la pastora, como usted me quiera llamar, de que no, que tengo que tener cuidado. No. Usted puede compartir con personas. Usted tiene que tener la conciencia que usted puede compartir dentro de esa conversación con esas personas. Usted tiene que ser tan consciente que usted puede decir que usted debe de compartir qué sueño yo puedo hablar, con quién yo sí puedo hablar ciertos temas, que yo sí debo de exponer en las redes sociales y que no. Porque usted tiene que ser suficientemente maduro y consciente de que no todo merece ser expuesto. Porque muchas de las cosas se despiertan porque por no tener cuidado de lo que ponemos. Muchas personas me preguntan sobre mi matrimonio. Y me dicen, pero tú eres casada, tú eres felizmente casada, ¿cómo es? ¿Y cómo es tu relación con tu esposo? ¿Y qué pasa con tu esposo? ¿Y sabes qué? Yo aprendí el mal ojo. Por eso usted no va a ver muchas fotos mías compartidas, ni de mi esposo, ni de mis hijos. Y no es que yo no quiera compartirlo. No es que yo me avergüence. Yo soy felizmente casada para 21 años este año de casada. De altas y bajas, claro que sí. Pero esas altas y bajas fueron experiencias que también fueron necesarias, no solamente para la madurez mía y para mi ticún, sino también para aprender que no todo se expone. Yo sí era una persona que me encantaba ponerlo todo. Y aunque todavía comparto ciertas cosas, lo comparto con conciencia, teniendo conciencia y cuidándome espiritualmente. No toda celebración ministerial se comparte. No toda celebración o victoria personal se comparten, porque ese puede ser el detonante de activar la mirada dañina de alguien y que lamentablemente haga efecto en tu vida. Así que por eso es que traigo este tema, porque hay tanto que aprender y por eso es que su palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento de solamente pensar que el mal ojo es una superstición es lo que ha estado contaminando y dañando lo que hoy es conocido como pueblo. Y que nos pasamos entre rivalidades, competencias, comparaciones, carencias y falta porque queremos ser como fulano de tal, porque quiero predicar como fulano de tal, porque quiero ser más que fulano de tal. Y déjame decirte que esa raíz ya estaba y que si no tienes conciencia de esa raíz, la vas a provocar en ti y posiblemente estés leproso espiritualmente y usted no lo sepa. Así que vamos a tomar conciencia sobre este tema. Si tienes algún comentario y alguna pregunta, puedes dejármelas aquí en este canal y yo en la brevedad posible le estaré contestando porque sé que es un tema de muy profunda raíz que debemos de cavar y aprender.
Así que bendiciones y nos vemos en el próximo podcast de Marte. Chao.